Resumiendo un poco de lo que hemos visto la continuidad con tres condiciones para verificarla en un solo punto. Y hemos visto la condición en un intervalo donde debe existir el límite, en todo nuestro intervalo, ¿sí? Debe existir el límite en todo el intervalo A, B. También hemos visto que hay que analizar bien que todos los valores que están dentro de ese intervalo tienen que estar también dentro del dominio, es decir, la función tiene que estar definida en todos los valores dentro de ese intervalo. Ahora vamos a ver un poco de los tipos de continuidad que tenemos. Tenemos la continuidad en intervalo cerrado, la cual consiste en que la función en principio tiene que ser continua en todo el intervalo abierto AB. Y ustedes dirán, ¿cómo el intervalo abierto si también debería estar definida en AB? ¿Qué es lo que nos va a permitir saber si está definida en AB también? Es que existe el límite para la función en el intervalo A y en el intervalo B. Entonces, el hecho de la existencia del intervalo, del límite, va a hacer de que nuestra función se encuentre definida dentro de un intervalo cerrado, ¿sí? La característica de que el intervalo esté cerrado le da la condición que tenemos de la existencia del límite, la condición de la existencia del límite. Entonces, si se dan cuenta, queda completo. Primero que la función tiene que ser continua en todo el intervalo abierto AB y si existe el límite por izquierda y por derecha, tenemos una continuidad en intervalo cerrado de nuestra función. También hemos visto que hay intervalos que son semiabiertos. Tenemos la continuidad por izquierda y tenemos la continuidad por derecha. Lo propio, acá en estos casos la función tiene que ser continua en el intervalo abierto AB, es decir, en todo este sector, pero a diferencia de la continuidad en el intervalo cerrado, solamente va a existir el límite a un lado de sus extremos. Solamente va a existir el límite a un lado de sus extremos. Esa es la continuidad en intervalo semiabierto y tenemos la continuidad en intervalo abierto. En intervalo abierto, primero que la función es continua en el intervalo abierto AB y no existe el límite en ninguno de los dos lados del intervalo, ¿sí? Esa es la condición para una continuidad en un intervalo abierto. Acuérdense bien de estas condiciones y una pequeña nota. Hemos visto que hay funciones que tienen a todos los números reales como su dominio. Algunas de ellas son las polinómicas, las trigonométricas y las exponenciales. Son funciones que tienen a todos los números reales como su dominio. Entonces, estas funciones, si tienen todo el dominio definido, por supuesto que también un intervalo dentro de ese dominio va a estar definido. Si tienen a toda la recta de números reales como dominio, obviamente un intervalo está dentro dentro de la recta de números reales y va a estar definido también. Entonces, estas funciones básicamente podríamos decir que están definidas en intervalos cerrados, si es que tomamos intervalos para analizar, o si tenemos un punto, directamente ya vamos a saber que son funciones que siempre son continuas porque tienen a todos los números reales en su dominio, ¿sí? Bien, vamos a analizar también algunos ejemplos. Acá necesito que ustedes le vayan poniendo pausa al video, lo resuelvan y luego comparen con lo que nosotros hallemos. Comparen. Estos ejercicios los tienen que presentar en la tarea de NIO, los tienen que entregar como tarea en NIO, ¿sí? Así que en este momento le ponen pausa y se ponen a resolver este primer ejemplito. Le vamos a poner número, le vamos a poner ejemplo 1. Vamos a llamar siempre ejemplo 1 a este ejercicio y lo que nos piden es verificar la continuidad de esta función por trozos en el intervalo 0,4. ¿Sí? Nos están pidiendo verificar la continuidad por trozos en el intervalo 0,4. Así que pónganle pausa, analícenlo y este ejercicio que lo están haciendo ustedes a conciencia me lo van a presentar también. ¿Sí? Ok, si ya están volviendo de realizar el ejercicio, vamos a ver cómo se resolvía. Les voy a poner las soluciones, pero no se fíen, ¿sí? No se fíen. Tenemos acá que existe el límite por izquierda, existe el límite por derecha y sabemos que como son funciones polinómicas, pues tienen a todos los reales en el dominio, entonces está definida en todo este intervalo 0,4. Por tanto, nosotros decimos que nuestra función es continua en el intervalo abierto, mejor dicho, en el intervalo cerrado 0,4, ¿sí?
Vamos a pasar al siguiente ejercicio que también lo tienen que resolver. Ahora pónganle pausa. Este es el ejercicio 2. Pónganle pausa y les toca resolverlo. Les toca resolverlo. Pausa. Si ya están volviendo de la pausa, nos pedían verificar la continuidad en el intervalo 0,1. Veremos. Existe, si yo reemplazo el límite en 0 y en 1, fíjense que yo estoy reemplazando en distintas funciones, porque el 0 entra en este primer segmento, 0 es menor a 2. Y el 1 también entra en este primer segmento porque 1 también es menor a 2. Estoy reemplazando en este caso en el mismo segmento. En el ejercicio anterior no, el 0 entraba en la categoría que es menor a 2 y el 4 entraba en la categoría donde está 4 es mayor o igual a 2, ¿sí? Por eso teníamos dos distintas funciones. En estas funciones por trozos siempre tienen que fijarse dónde van a reemplazar. En este caso se cumple, existe el límite para ambos lados y sabemos que como son funciones polinómicas, pues tienen a todos los reales en el dominio, por tanto todos los valores comprendidos entre 0 y 1 van a ser continuos también. Entonces decimos f de x es una función continua también en el intervalo cerrado 0, 1. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya hemos hecho estos dos. Estos dos ya tienen que ir a su hojita de ejercicios que van a presentar, pero van a ver más. Vamos con este otro. Tenemos este ejercicio que le vamos a llamar ejercicio 3. Este era el ejercicio 2. En el ejercicio 3 tenemos este ejercicio. Pónganle pausa y resuélvanlo. Si ya están volviendo de la pausa, nos pedían verificar la continuidad en 0,7. Para hallar el límite en 0 vamos a verificarlo en el primer trozo porque 0 es menor o igual a 1. Y si se fijan, 1 entre 0 al cuadrado, porque tenemos la función 1 sobre x al cuadrado, no existe. Ahora para el 7, lo vamos a dejar por ahí ese valor por ahora. Ahora para el 7 va a ir en el segundo trozo porque 7 es mayor a 1. Lo vamos a reemplazar en la función x menos 3. Si reemplazamos, sí existe, este valor nos da 4, sí existe. Entonces, no existe el valor para 0, es decir, nuestro intervalo quedaría abierto ahí, pero sí existe el valor para 4, es decir, acá nuestro intervalo sí quedaría cerrado. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que f de x es continua, en el intervalo, fíjense, para 7 sí tengo un valor real, entonces el 7 sí va a ir cerrado, pero para el 0 no tengo un valor real, entonces el 0 va a ir abierto. Entonces, este ya es un intervalo semiabierto, es continua por izquierda, Si yo veo el dominio de esta función, van a ser todos los números reales menos el 0. Y justamente el 0 estaba en el intervalo, por eso el 0 queda abierto, ¿sí? Se convierte en una función continua, pero en un intervalo ya no cerrado, sino en un intervalo semiabierto. Estas eran continuas en intervalo cerrado porque nuestra función era continua tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho o en el extremo derecho y en el extremo izquierdo de nuestro intervalo. Ambas funciones entonces tenían esta condición. Vamos, este ejercicio por supuesto que lo tienen que anotar. Acá tenemos también, ¿no? F de x es continua, tiene continuidad, también podemos anotarle semiabierta porque está en un intervalo semiabierto. F de x es continua por izquierda y se anota de esta manera, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Todos estos ejercicios tienen que estar en su hojita que van a presentar. Y esto es a modo de practicar, ¿no? Confío en verdad que ustedes le están poniendo pausa y están resolviendo. Vamos con este. Nos piden verificar la continuidad en -1, 3. Ok, entonces el -1 lo vamos a evaluar en esta pieza porque -1 es menor o igual a 1. Si yo reemplazo, existe el límite. Si yo reemplazo el 3, ojo que ya deberían haberlo resuelto si ya están viendo esta parte del ejercicio, ¿no? Si no, pónganle pausa y síganlo resolviendo. El 3 irá en esta segunda parte porque 3 es mayor a 1. Vamos a reemplazarlo en este segmentito. También existe, entonces según esto mi función sería continua, ¿no? Ah, pero una cosita, el dominio de esta función es todos los números reales menos el 0, porque no se puede dividir nada entre 0, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿De dónde me estoy inventando? No, pondremos así. ¿De dónde estoy sacando el dominio? No me lo estoy inventando. Esto pueden resolverlo con calmita y hallar el dominio en base a las lecciones que hemos visto de dominio. Estamos articulando todo lo que hemos visto. Entonces, el 0 está dentro de este intervalo. No puede ser, pues, entonces, que yo tenga un intervalo que tenga que ser continuo en todo, desde -1 hasta 3, que tenga que ser
continuo desde -1 hasta 3, pero que yo diga, ah, no, un ratito. Es que cuando pase por el 0 no es continuo. Eso no existe. Ya no habría continuidad en todo el intervalo, porque tiene que haber continuidad en todo el intervalo. Entonces, los números me dicen que sí hay continuidad, pero no se olviden que nada es mecánico, nada es mecánico. Entonces, la función no es continua como nos hace creer esta interpretación, porque si yo veo mi dominio, el 0 no está definido en la función 0, no, en 0 mi función no es continua, entonces yo directamente pongo, mi función no es continua. ¿Por qué? Porque no existe f de 0. Si yo reemplazo 0 en la función, no va a tener valor, no nos va a dar un valor real. Decimos, ¿no? 0 no está en el dominio, por tanto la función no es continua. ¿Sí? No se dejen engañar por esto. Vamos a ver este otro ejercicio. Este era el 4, a este le vamos a llamar ejercicio 5. Todos estos ejercicios los van a presentar. Otra vez, pausa en este ejercicio y lo resolvemos. Y si ya lo han resuelto, vamos a ver si la función es continua en -1 y en 3. Ojo chicos, si estamos simplemente copiando y no estamos haciéndolo antes primero el ejercicio y luego comparando con el video, lastimosamente el daño va a ser para ustedes a la hora del examen, ¿sí? Háganlo a conciencia, pónganle pausa, pausa y resuélvanlo para que estén también preparados y sepan hasta dónde están entendiendo. Y si algo no queda claro, por supuesto que me lo pueden preguntar en cualquier momento a través del grupo de WhatsApp o directamente a mi WhatsApp personal, no hay ningún problema. Ahora, ¿esta función será continua en -1 o 3? Esa es la pregunta. Entonces vamos a reemplazar. En -1 reemplazo y me da 2/3. En 3 reemplazo y me da 6/5. Pero, bueno, existe, ¿no? En ambos casos existe, yo ya puedo decir que es continuo. Pero si yo hallo el dominio, voy a descubrir que deberían ser todos los números reales menos el más menos 2, ¿no? Menos el más menos 2. Y el más menos, en este caso, ¿no? Tenemos el más menos 2. Y si se dan cuenta, en este intervalo está contenido el 2. Entonces, es como que yo tuviera acá mi intervalo en -1 y en 3. Ok, existe en -1, el límite existe en 3, pero que yo esté viendo, ¿no? Es continuo, es continuo, es continuo, es continuo. Y cuando llegue al 2, yo diga, ah, un ratito, hagamos una pausa y continuamos. No puede existir esto. Si hay continuidad, tiene que ser en todos y cada uno de los puntos. Entonces, si el 2 en este caso no pertenece al dominio, pero está en mi intervalo, eso directamente ya me está diciendo, ¿por qué el 2 no está en el dominio? Porque si yo le reemplazo acá 2, me va a quedar un denominador entre 0. Entonces yo directamente digo que mi función, yo estaría poniendo, ¿no? Que es continua. Si yo me fijo, existe en ambos casos, pero no es así. La función no es continua, como hemos visto. Ese positivo 2 está dentro de este intervalo, pero no está definido en mi dominio. No está definido en mi dominio. Entonces, fíjense, ¿no? Justamente si hallamos el dominio, el más menos 2 no pertenecen al dominio. Así estaría mi continuidad. Fíjense, tendría acá un valor en blanco y eso no puede pasar. Entonces, si eso sucede, si es que tenemos un valor que está dentro del dominio pero que no está definido, o sea, mejor dicho, si tenemos un valor excluido del dominio pero dentro de nuestro intervalo, si está excluido del dominio pero dentro de nuestro intervalo, entonces directamente la función no es continua. Si ustedes lo grafican, van a ver en la recta numérica, ¿no? Para el 2 no tenemos función. Entonces la función no es continua. No se dejen engañar. Este era el ejercicio 5. Vamos a pasar al ejercicio 6. Vamos a pasar a nuestro ejercicio 6. Tenemos esta función y ahora sí nos piden verificar si es continua en 1, 2. El inciso A nos pide eso y el inciso B nos pide verificar si es continua. Ahorita les voy a decir en qué valor. Verificar si la función es continua en -2, 2. En -2, 2. ¿Ya? Entonces, resuélvanlo. Pónganle pausa acá. Y luego vamos a comparar juntos. Si ya están volviendo, fíjense. En el inciso A nos piden verificar en -1, 2. Yo hallo el límite en -1, 2 y me fijo. En 1 existe, pero en 2, por supuesto, como hemos visto que no está definido en el dominio, no existe porque nos daría un valor entre 0. ¿Sí? Un valor entre 0. Entonces, para el límite no puede suceder que obtengamos esto. Para el límite no puede suceder que obtengamos esto. Si obtienen un valor entre 0
o alguna de las condiciones como una raíz de un número negativo, no existe límite. Si no le pongan infinito, no existe límite si estamos hablando de límites. Entonces, existe el límite por izquierda, pero no por derecha. ¿Sí? Justo hemos visto, ¿no? Que ese valor estaba dentro del dominio. ¿Cómo quedaría mi expresión? Tenía mi intervalo entre -1 y 2. En -1 existe, pero en 2 no existe. En -1 existe, pero en 2 no existe. En todo esto sí existe. ¿Por qué? Todo lo que está contenido entre -1 hasta antes de llegar al 2 sí pertenece al dominio. Sí pertenece al dominio. Entonces, mi función va a ser continua, en este caso no por izquierda. Mi función va a ser continua por la derecha, ¿no? Porque por la derecha sí encuentro un valor definido. Quedará así nuestra expresión. Continua en el intervalo semiabierto, -1 cerrado, porque sí existe el límite ahí, y 2 abierto, porque un número entre 0 y automáticamente nos dice que no hay límite ahí. Ahora el inciso B nos pedía ver si era continuo en -2, 2. Reemplazamos entonces en -2 y 2 el límite y vemos que no existe. Pero, todos los otros valores contenidos en -2 y 2, bueno, en -2 y 2 no existe, pero todos los otros valores sí están dentro del dominio. ¿Sí? Todos los otros valores sí están dentro del dominio. Entonces, en este caso tenemos una continuidad en intervalo abierto, una continuidad abierta en abierto -2 hasta 2 abierto, ¿sí? Ahí termina nuestro ejercicio. Ahí termina nuestro ejercicio y todos estos ejercicios los tienen que presentar, es decir, van a presentar 6 ejercicios en su hojita. 6 ejercicios en su hojita, esa va a ser la tarea que quede. Los tipos de discontinuidad, esta es una parte más teórica. Hay dos tipos. Hay la discontinuidad. Discontinuidad se refiere a cuando la función no es continua, ¿no? Hay la discontinuidad eliminable, que es la primera que vamos a ver, que en qué consiste la discontinuidad eliminable. Nos dice que si nosotros vamos a redefinir la función, es decir, si nosotros podemos reescribir la función o podemos redibujarla en ese punto donde era discontinua. ¿Cómo sabíamos que era discontinua? Porque f de a no era igual al límite, ¿sí? F podría volver a ser continua. ¿Por qué? Fíjense. Esta es mi función, ¿sí? Esta es mi función, esta es mi función. Entonces, si yo me fijo visualmente, yo puedo decir, pero mi función debería valer 2, ¿no? Si yo quiero verificar la continuidad en el punto 4, yo puedo decir, pero mi continuidad debería valer 2 porque visualmente vale 2. Ahorita está descontinuada sin un propósito, ¿no? Yo directamente puedo unir esto, decir, sí, en 2 directamente queda ya mi función continua. ¿Sí? F de x va a valer 2, f de 4 va a valer 2. Puedo levantar esa discontinuidad que había en 4. Entonces, si yo la redefiniera, si la vuelvo a reescribir, entonces yo digo, ya, cuando yo reemplace 4 en mi función, le voy a poner 2, ¿sí? ¿Cuándo hacemos eso? Cuando, por ejemplo, levantamos un límite, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos alguna manera de levantar los límites, podemos hacer esto. ¿Sí? Podemos redefinir la función y que se vuelva eliminable esa discontinuidad. Pero hay un tipo de discontinuidad que es una discontinuidad que ya no se levanta, que es la esencial, ¿sí? Fíjense, si yo digo, ¿no? Cuando la discontinuidad de fx no es eliminable, fíjense, yo digo, ya, en el punto 3 mi función no está definida, o sea, mi función no existe en ese punto. Entonces yo digo, va a existir, pero el límite por izquierda y el límite por la derecha no me dan un mismo valor o una misma aproximación. Entonces yo no puedo levantar esa discontinuidad. Sí, yo no puedo levantar esa discontinuidad. Aquí lo mismo, ¿no? ¿A cuál de estos dos trozos lo voy a definir? ¿A este o a este? ¿Cuál es más importante que el otro? Ninguno es más importante, entonces yo no puedo atribuirme, decir, a este le voy a dar un valor para la función. No, yo no puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces es eliminable. Esto porque hay ejercicios de este tipo en el libro para que los puedan analizar. Terminamos acá. Entonces la tarea que me tienen que mandar son estos 6 ejercicios por si acaso.